Bienvenidos todos, mi nombre es Fernanda Barahona, yo soy parte del equipo de Fonoaudiología de DUDown y hoy vamos a estar haciendo la charla Apoyos visuales para el desarrollo de habilidades morfosintácticas. Un poquito de teoría, se ha visto que hay características tanto físicas como neurocognitivas que van a ser típicas de una persona con síndrome de Down. En el caso de las características físicas, se van a relacionar más con lo motor y a nivel fonoaudiológico con las habilidades de habla y de alimentación. En cambio, el desarrollo neurocognitivo se va a desarrollar más con las funciones superiores y específicamente con el lenguaje. Hoy vamos a andar más en el desarrollo neurocognitivo, debido al tema de la charla. Lo primero es que hay que recordar que hay una alta variabilidad y heterogeneidad en las personas con síndrome de Down, por lo tanto todas las características y temas que hablemos hoy pueden estar presentes en mayor o menor medida. En cuanto al desarrollo neurocognitivo, lo que se ha visto es que hay una diferencia en cuanto a cantidad de neuronas, se ha visto que tienen una menor cantidad de neuronas, se ha visto diferencias a nivel de desarrollo neuronal, es decir, estas neuronas que ya están presentes tienen una conformación diferente, menos prolongaciones específicamente. Se ha visto también que las redes sinápticas son diferentes, en cuanto a cantidad hay menos y se organizan de manera diferente. En cuanto a la mielinización, también se ha visto que hay menos neuronas mielinizadas y eso significa que la velocidad de la red sináptica va a ser menor. Y también hay diferencias en cuanto al volumen cerebral. Se ha visto que el tamaño del cerebro es más pequeño y que hay ciertas zonas cerebrales que también están con un menor desarrollo. Por ejemplo, el lóbulo temporal, que para nosotros como desde el área de fonoaudiología es súper importante porque se encarga del procesamiento auditivo de la información. También se ha visto que hay una respuesta a estímulos externos menor, es decir, responden a lo que está pasando a su alrededor con menor intensidad, y también se han visto diferencias a nivel de la neurogénesis, es decir, que la capacidad de crear nuevas neuronas está disminuida. Hay que recordar que todas estas características se pueden dar en mayor o menor medida dependiendo de la persona. Y eso es lo que da paso a tanta diversidad a nivel cognitivo y a las diferentes habilidades de una persona con síndrome de Down. Es lo que las hace distintas unos de otros. ¿Cómo afecta este desarrollo cognitivo en cuanto al lenguaje? Se ha visto diferencias en el patrón de activación del lenguaje hablado. ¿Qué se ha visto? Lo que debería pasar es que cuando una persona escucha el lenguaje hablado, se va a activar un patrón que es clásico y típico para todos. Pero en personas con síndrome de Down se ha visto que no hay un patrón de activación típico, es decir, son atípicos, y se ha visto que hay un funcionamiento de las regiones relacionadas con el lenguaje de menor activación, es decir, algunas zonas se activan menos y aparece otra. Es decir, se activan otras zonas que en el patrón típico no se ven. Y también hay una marcada diferencia en organización de redes neuronales. O sea, además de activarse menos ciertas zonas, se ha visto que la organización de la red es diferente. Y todo esto nuevamente va a tener una alta variabilidad. Entonces, ¿qué significa? Que si yo espero, lo típico sea esto, yo escucho el lenguaje, lo proceso y llega a una cierta zona, en una persona con síndrome de Down lo que va a pasar es que va a escuchar este lenguaje, se van a activar ciertas zonas, pero van a venir a ayudar otras. Y la información va a llegar igual, pero la forma en la que llega y en la que se procesa es diferente. ¿Y en qué se traduce todo esto? Se traduce en que vamos a tener un perfil de desarrollo de la persona con síndrome de Down en base a fortalezas y debilidades. Para esta charla nos vamos a centrar en qué fortaleza, en la memoria visual y procedural, es decir, en la capacidad de almacenar, recuperar y utilizar información visual, en la percepción visual, es decir, mi capacidad para poder procesar información por vía visual, y en la comunicación no verbal, que puede incluir postura, contacto ocular, mi capacidad de utilizar gestos. Y por último, nos vamos a ir también a las debilidades que van a explicar las dificultades del lenguaje. Una es la atención. Hay tiempos de atención muy cortitos. La memoria auditiva y la memoria explícita también son un punto débil. Se ha visto que hay una menor capacidad para retener información que viene por vía auditiva. Se ha visto también que hay un procesamiento e integración de la información, especialmente auditiva, más lento, es decir, necesitamos
más tiempo para procesar lo que yo escucho. Se ha visto también como punto débil la memoria de trabajo. Esto es especialmente importante para el desarrollo del lenguaje, más adelante vamos a indagar por qué. Y por último, a nivel de lenguaje, un punto débil es la gramática y la sintaxis, tanto a nivel comprensivo como a nivel expresivo, que justamente es el tema de hoy. Y cómo todo este desarrollo de perfil, que se traduce en fortalezas y en debilidades, va a afectar específicamente el nivel morfosintáctico. ¿Qué es lo que se ha visto? Se ha visto que a nivel general el nivel comprensivo está más desarrollado que el nivel expresivo. Entonces muchas veces puede pasar que uno cree que el niño o la persona no está entendiendo porque no responde, pero en realidad lo que está ocurriendo es que su nivel expresivo no le permite dar respuesta a lo que sí está comprendiendo, así que hay que tener mucho ojo con eso. Se ha visto también que suelen tener enunciados agramaticales, caracterizados por la omisión o el cambio de palabras funcionales. ¿Qué significa? Existen las palabras funcionales y las palabras de contenido. Las palabras de contenido son, por ejemplo, los verbos, los sustantivos, todas las palabras que tienen un referente semántico, ¿ya? O sea, por ejemplo, si yo digo perro, voy a pensar en un perro. Pero las palabras funcionales son palabras que a lo largo de la historia no van a ir cambiando, son palabras, digamos, cerradas, y que no tienen un referente semántico, es decir, no hay una imagen asociada. Por ejemplo, un artículo, él o la, yo no pienso en nada o en una imagen que me represente la palabra él, a diferencia de perro, que sí puedo pensar en un perro. Por lo tanto, el procesamiento auditivo es clave para poder aprender una palabra funcional. Y como ya habíamos visto, es un punto débil, por lo tanto es lógico que la suelan omitir. Hay un uso tardío de verbos, es decir, se demoran más en empezar a ocupar este tipo de palabras, y además hay una dificultad en la conjugación y en la concordancia de género y de número. Entonces, además de demorarse más tiempo en ocupar verbos, va a ocurrir que una vez que los ocupen van a tener dificultades para, por ejemplo, conjugarlos. Entonces puede pasar que el niño diga la mamá comiendo, por ejemplo. O que uno pregunte, ¿qué está haciendo la mamá? Y el niño diga la mamá comer. Y le cueste hacer la conjugación a está comiendo. También se ha visto que hay una sintaxis simple y enunciados cortitos, es decir, ocupar poquitas palabras para poder hacer una oración o una frase. Y un bajo uso de conectores, eso sobre todo importante a nivel discursivo. Y todo este perfil se va a relacionar directamente con los puntos débiles que habíamos dicho, específicamente el procesamiento de información auditiva, es decir, ya habíamos dicho que se demoran más. Entonces, si yo no tengo el tiempo suficiente para poder procesar la información auditiva, voy a perder información. Y además con la memoria de trabajo auditiva. ¿Cómo afecta los diferentes niveles del lenguaje? La memoria de trabajo es la habilidad para yo poder mantener una información en línea y ocuparla, es decir, que no se me vaya en el momento que la necesito. Entonces, por ejemplo, a nivel de creación o estructuración de una palabra, vamos a tener dificultades para mantener todos los sonidos de una palabra, y por ende puede que pierda información y cree una palabra de manera incorrecta. Si creo palabras de manera incorrecta, voy a tener dificultades a nivel semántico, es decir, por ejemplo, para aprender nuevas palabras, porque no estoy pudiendo retener la información completa. Y si yo retengo menos palabras y aprendo menos palabras, o me demoro más en aprender nuevas palabras, con mayor razón voy a tener dificultades a nivel morfosintáctico, que significa tomar todas estas palabras que aprendí para poder estructurar oraciones y frases. Por lo tanto, la memoria de trabajo es clave dentro del desarrollo del lenguaje. Entonces, ¿cómo podemos ayudar al desarrollo de las habilidades morfosintácticas? Nos vamos a acordar de algunos de los puntos fuertes que habíamos dicho, que todo apunta a lo visual. Vamos a recordar la comunicación no verbal, es decir, mi capacidad de poder comunicarme por otra vía. Esto apunta directamente al uso de gestos, la percepción visual y la memoria visual y la memoria procedural, ¿ya? Entonces, les presento estos 4 puntos que pueden ser importantes para aprovechar las fortalezas visuales. Uno es el uso de pictogramas, el otro es el uso de gestos, el otro es el uso de kinemas. Kinemas es el poder asociar una pista visual específicamente a sonidos del habla. Por ejemplo, ahí sale la L, que podría ser L, y el de la S, que podría ser. Y lo último, ya imágenes en general, ya para poder apoyar cualquier otra cosa que se nos escape de estas otras opciones. El punto es que estas pistas visuales lo que van a hacer es apoyar la comunicación y potenciarla.
no significa cambiar la comunicación verbal por una visual, sino que es apoyar la comunicación verbal a través de lo visual. Entonces, ejemplos prácticos. Lo primero es que hay que considerar un criterio funcional. ¿A qué me refiero? A que pensar en qué cosas le van a servir al niño. Por ejemplo, siempre tener en cuenta palabras que tenga que utilizar diariamente. Si yo voy a potenciar la palabra caballo, no es tan funcional como, por ejemplo, potenciar la palabra perro. ¿Por qué? Porque el niño puede que tenga de mascota un perro y por ende puede que lo nombre todos los días y no un caballo. Entonces siempre tener en consideración que sea algo que al niño le sea funcional, que lo pueda utilizar todos los días. Otra cosa que hay que tener en cuenta para potenciar el desarrollo morfosintáctico es el vocabulario expresivo. Un niño tiene que tener por lo menos, ojalá, un vocabulario expresivo de 50 palabras, es decir, que sea capaz de nombrar diferentes 50 cosas diferentes, para yo ahora poder empezar a generar combinaciones con estas palabras que ya desarrolló. La familiaridad, muy relacionada con el criterio funcional, tener en cuenta que sean palabras que sean familiares para el niño, que ya conoce, por ejemplo, que ya es capaz de nombrar, y la frecuencia, que sería que la pueda utilizar frecuentemente, es decir, que sea de alto uso. Entonces, por ejemplo, un objetivo o una habilidad que es una de las primeras a nivel morfosintáctico, es la capacidad de poder unir dos palabras para formar frases u oraciones. Entonces, una opción de un ejemplo de actividad o de trabajo puede ser formar este tablerito con una palabra y potenciar al niño o incentivar al niño a que agregue otra. Entonces, podemos ocupar, por ejemplo, personas familiares. En mi caso sería yo con los niños que me toca trabajar. Aquí, por ejemplo, podría ser con la mamá y le vamos ayudando a que el niño diga, hola, mamá, hola, tata. Aquí hay otras opciones de otras palabras que podrían generar estas combinaciones de dos palabras, por ejemplo, chao mamá, chao papá, chao tata, aló tío, aló tía. Dame, con objetos también, con alimentos, dame jugo, dame leche. Una opción para sumar o para cambiar, dependiendo de la familia y del niño, puede ser la palabra quiero. Pero quiero es un poco más difícil por los sonidos que conforman la palabra. Es más fácil decir dame que decir quiero. Otra opción puede ser, por ejemplo, para los niños que están en el proceso de control de esfínter, que empiezan a avisar mamá pipí, tío pipí, o llamar a gente, mamá ven, papá ven, o también con alimentos más jugo, más leche para poder pedir más. Una idea o un tip es que hagan una lista en base a las palabras que su hijo o que el niño con el que están trabajando dice. Por ejemplo, si ustedes pueden jugar con él e ir anotando si dice hola, si dice chao, si dice dame de manera aislada, y ya con esas palabras comenzar a crear las combinaciones en base a su propio vocabulario. Aquí hay un ejemplo de actividad más online, ahora en tiempos de cuarentena. Por ejemplo, aquí la niña está tocando, vamos a ver quién es. La mamá. Entonces le vamos ayudando a que vaya diciendo hola mamá, hola papá. Aquí hay otro ejemplo, por ejemplo, aquí la familia mandó las fotos de sus familiares. Entonces la niña en cuestión tiene a su hermano, tiene a su hermana y tiene a su papá. La idea es que ella fuera creando, utilizando dos palabras juntas, específicamente yo y quiero. Entonces el papá pregunta, ¿quién quiere? Y la niña responde, yo quiero. Obviamente en la casa el papá la tiene que incentivar a poder decir estas dos palabras juntas. Si lo dice, tiene su helado. ¿A quién le toca ahora? Al hermano. ¿Y qué dice el hermano? Yo quiero, lo dice y tiene su helado. Y así con la hermana, hasta que finalmente todos consiguieron su helado. La idea es ocupar algo lúdico para que ella pueda ir utilizando de manera frecuente lo que ya le enseñamos. Aquí lo tuvo que usar 3 veces. Y mantener su atención con algo lúdico o dinámico como este. Otro tipo de palabra que podemos ir utilizando a nivel visual son palabras funcionales, ¿ya? Como por ejemplo los artículos. Como habíamos dicho antes, las palabras funcionales no tienen un referente. En el fondo yo no pienso en nada cuando escucho esa palabra, solamente la escucho. Entonces es más fácil olvidarla o no retenerla, o es más difícil aprenderla. Entonces aquí les pongo dos opciones para poder apoyar palabras funcionales, específicamente artículos. Puede ser un pictograma, aquí el triángulo rojo es para la, el triángulo azul es para él, o los kinemas, o ambos, ¿ya? Pueden mostrar el pictograma y a la vez decir la o decir él. Lo mismo para los o para las.
Entonces, pueden crear, por ejemplo, estas especies de tarjetitas con objetos frecuentes. Puede ser la cama, la pasta, e incluso las pueden ocupar para jugar o pegarlas. Por ejemplo, pueden pegar la cama en el respaldo de la cama. Entonces, cuando se vayan a acostar, puede preguntarle al niño, ¿dónde me voy a acostar? ¿O qué uso para dormir? El niño podría responder la cama, viendo el tablerito que tiene pegado en su cama. Pueden ocuparlo también con personas o con sus monitos favoritos. Por ejemplo, ¿quién es? La Pepa. ¿Quién está comprando? El Jorge. Pueden llevarlo también a lo concreto, que a mí esto me gusta mucho porque es un paso importante para poder generalizar. Si bien todas estas ayudas visuales van a ser importantes para poder apoyar, no vamos a poder tener presentes siempre estos pictogramas o estas ayudas visuales. Entonces, una forma de tratar de que cuando ya aprendan la estructura, una forma de tratar de generalizarlo y llevarlo a lo concreto, que tengamos que jugar y utilizar estas cosas. Entonces, por ejemplo, acá yo le imprimí a la niña sus familiares con el sintagma nominal abajo. Por ejemplo, aquí está la abuela y dice la abuela, acá está el tata y dice el tata. Entonces fuimos jugando y a la vez potenciando la comprensión y yo le iba preguntando, ¿quién está comiendo? Entonces ella podía responder, el tata. ¿Quién se está bañando? La hermana. Acá para niños más grandes lo podemos empezar a mezclar ya con otras habilidades, por ejemplo, habilidades semánticas. Aquí estábamos creando un veo con todos los sintagmas nominales. Sintagma nominal hace referencia a utilizar un artículo con un sustantivo. ¿Ya? Puede incluir otras cosas, pero aquí estamos en el primer nivel, que sería un artículo con un sustantivo. Entonces, por ejemplo, la que tuviera que responder tenía que ocupar el sintagma nominal y además está mezclado con una habilidad semántica que era definir según la categoría. Por ejemplo, un animal, una parte del cuerpo, un objeto. Vamos a ver ahora el ejemplo. Entonces, ya me toca buscar a mí. Dale. Veo. Animal. Un animal. A ver. El pollo. Sí. Te toca buscar a ti. Te toca buscar a ti. No. Sí, perdón. Ahí la voy a apagar. Ahí sí. Ya. Atenta. Oh. Veo. No he dicho nada. Veo. Un juguete. Un juguete. Lazo. ¿Te falta algo? El oso. Eso. El oso que usamos para jugar es un jugo o juguete. Es un juguete. Entonces ahí ella había omitido el artículo y con el pictograma se acuerda e incluso busca en mí el kinema. Yo le hago por detrás de la cámara él y ahí ella dice el oso. Entonces, otra opción para niños también un poquito más grandes puede ser el generar la concordancia de género. Por ejemplo, pueden tomar todo esto quieto y empezar a preguntar, ¿el pollo o la pollo? Y que lo vaya seleccionando según donde sea correcto. O podemos nosotros haberlo seleccionado previamente e irle preguntando, dependiendo de lo que queramos trabajar, qué es lo que quieren, la sandía, el pollo. Otras palabras funcionales son las conjunciones. Las más frecuentes o las que más utilizamos pueden ser, por ejemplo, y, que aquí les pongo el pictograma, que serían estos dibujitos acá, les pongo el kinema, y, o los gestos también, puede ser y, o. Vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, acá la mamá va a comprar. Entonces, obviamente el niño ya maneja una serie de alimentos, como les dije anteriormente, ya los puede nombrar. Entonces ahora vamos a lograr que vaya empezando a juntar. ¿Qué es lo que quiere comprar la mamá? Yogur y leche. O por ejemplo aquí, ¿qué es lo que le dice Pepa? Mis papás me pidieron que ordene el baño. Hoy me ayudas. Esto es para un niño un poquitito más grande. Vamos a ayudar a Pepa a guardar las cosas que van en el baño. Entonces aquí el niño ya está juntando el sintagma nominal que habíamos estado practicando antes, por ejemplo, el cepillo, y ocupa la conjunción. Entonces, ¿qué guarda la Pepa? El cepillo y la pasta de dientes, la peineta y el champú.
Otra opción, por ejemplo, acá es jugar a que estamos en un restaurante y le vamos preguntando al niño qué tiene. Entonces el niño puede ser el mozo y decir, tengo arroz o papas fritas. Lo que siempre hay que tener en cuenta es que esto puede ser con variedad de elementos. Yo ahora puse el ejemplo de alimentos, pero pueden hacerlo con objetos, tal como lo mostrábamos con Pepa. Pueden hacerlos con verbos, por ejemplo, ¿qué quieres? ¿Jugar o comer? Pueden hacerlo con personas, el papá y la mamá, con animales, también dependiendo de los gustos del niño, la idea principal es que se adecúen a los gustos del niño. Aquí hay otro ejemplo más concreto, por ejemplo acá está el carrito del supermercado, ponemos las opciones para comprar y ya le damos estructurado al niño lo que tiene que decir. Entonces, ¿qué nos pidieron comprar? Plátano y pizza. Y luego el niño lo tiene que elegir. Justo aquí la pizza no está, pero la idea es que esté. Otras opciones pueden ser las preposiciones. Por ejemplo, aquí sería con, en, para, de. Y bueno, aquí están los pictogramas asociados también. Aquí lo podemos hacer de manera concreta. ¿Qué es lo que le podemos dar al cocodrilo? Pan con, el kinema podría ser también así, con huevo. Pan con huevo. Y luego se lo damos al cocodrilo. O si lo queremos complejizar un poco más, podemos además agregar la habilidad de seleccionar. Entonces, ¿qué es lo que quiere el cocodrilo? Pan con huevo. Luego lo selecciona y se lo da al cocodrilo. Acá, por ejemplo, la princesa, y vamos empezando ya a mezclar con otras de las palabras funcionales, por ejemplo, asociar directamente con el sintagma nominal que ya habíamos practicado antes. ¿Con qué se peina la princesa? Con la peineta. O, por ejemplo, con la conjunción y. ¿Qué le vamos a dar a la mamá? Arroz con pollo y tomate. Y lo podemos hacer tanto a nivel concreto, con los alimentos en sí, o con fichas que representen los alimentos. Ahí, dependiendo del niño, hay algunos que necesitan manipular y ocupar cosas más concretas, otros que no es necesario, depende de cada uno. La idea es siempre mantener los niveles de atención para poder generar el aprendizaje que queremos. Aquí hay otros ejemplos, por ejemplo, con quién quieres jugar, con el papá, con la mamá. ¿Dónde está el perro? Y lo hacemos elegir. ¿En la piscina, en la cama o en la cortina? Entonces, en base a la imagen, tiene que elegir, está en la cama. Acá, por ejemplo, lo podemos hacer con partes de la casa. ¿Dónde puede dormir el papá? ¿En la pieza o en el baño? Aquí está de manera concreta, pero también lo pueden hacer con cosas más abstractas. Acá, por ejemplo, tenemos la dinámica de, tengo una cajita mágica, que fue lo que me dio un plato. ¿Para qué sirve el plato? Para tomar, para comer. Ahí el niño puede ir eligiendo. En el fondo, la idea es que siempre esté este referente visual para que el niño no olvide la palabra funcional y tenga una imagen a cual asociarla. A mí me gusta mucho ocupar siempre los gestos o el kinema asociado al pictograma, por ejemplo, para, porque después cuando ya no tengamos la posibilidad de usar el pictograma, si yo lo asocio al kinema, por ejemplo, para, es mucho más fácil generalizar, que el niño después lo ocupe en el contexto sin tener que mirar el pictograma. Otra cosa importante que nosotros también utilizamos mucho de manera cotidiana son los sintagmas verbales, es decir, cuando en un enunciado el núcleo más importante es un verbo. En este caso, puede ser está, que el gesto es con las manos hacia abajo, pueden golpear, está, y otro puede ser el verbo en su forma es, así, es. Entonces, por ejemplo, ¿qué le pasó a Tristeza? ¿Qué está haciendo? Decimos, está llorando. ¿O cómo es la manzana? Es roja. Aquí, por ejemplo, es una niña más grande, estamos viendo ya una mezcla de palabras funcionales en algo que es muy cotidiano. Por ejemplo, ¿dónde está el gato? Decimos, está arriba de la mesa. Y ella se va guiando, puede ser con su dedo. Hay algunos niños que les gusta seguir el ritmo con el dedo, pueden ir haciendo los kinemas, los mismos gestos, por ejemplo. Depende de cada niño, uno va dando las ayudas y lo que ellos vayan tomando es lo que uno va reforzando en el fondo.
vamos a ir estimulando todas estas partecitas morfosintácticas para luego formar oraciones simples. Entonces, ahora que ya practiqué la forma de estructurar un sintagma nominal, como por ejemplo, la Pepa, y ya practiqué un sintagma verbal, como por ejemplo, está comiendo, ahora los junto. Entonces, ¿cómo lo vamos viendo? Le pregunto, ¿quién es? La Pepa. ¿Y qué está haciendo? Está comiendo. Pueden ocupar un gesto para el verbo también. O si el niño se va guiando solamente por el pictograma y lo va generando solito, también es una opción. Y bueno, una vez que vamos manejando ese tipo de oraciones, que la anterior era, por ejemplo, sujeto-verbo, la Pepa está comiendo, ahora le agregamos otro pedacito para poder avanzar y generar oraciones de mayor longitud. Habíamos visto que era muy típico que ocuparan enunciados cortitos, entonces queremos hacerlos un poco más largos, que entreguen más información. Entonces ahora podría ser, ¿qué está comiendo la Pepa? La Pepa está comiendo plátano. Le damos un poquito de variabilidad, le podemos ir cambiando los tipos de alimentos. ¿Qué come ahora? La Pepa está comiendo huevo. Acá vamos a ver un ejemplo. Aquí lo llevamos a algo más concreto también, para poder ir jugando. Papaya. A ver quién es. A ver, a ver. ¿Quién es, Rocío? ¿Lo conoces? Papaya. Pocoyo. No. Él. Pocoyo. Ella. Ita. Está Wa. jugando. Jugando. El Pocoyo está jugando. Perfecto. Ahora sí. Ahí estábamos trabajando un tipo Papaya. de juego. Acá esta era una especie de manipulación, libro manipulable, donde ella puede ir eligiendo qué parte quiere poner y generar diferentes tipos de estructuras de oraciones. ¿Qué más puede comer el abuelo? A ver, ¿qué más? ¿Qué más? Plátano. Plátano, lo buscamos por acá. A ver. Aquí. Ya, dale tú entonces, tú solita. ¿Cómo queda? ¿Desde acá? Jaleta. Galletas mejor. A ver. Ya, ahora tú. Come a mí. Ahora tú, desde acá. Sí, come. El abuelo come jaleta. Galleta. Perfecto, hicimos la última. Super. Y aquí, por ejemplo, está mezclado con una habilidad semántica. Esta niña anteriormente había estado practicando la categoría electrodomésticos, estuvo viendo reconocerlos, seleccionarlos, nombrarlos, saber para qué sirven, y ahora esa habilidad la llevamos a lo morfosintáctico. Dulce. Usa Usa. Llora. la lavadora, muy bien. Y, por ejemplo, en niños más grandes, también se puede ocupar la misma habilidad para estructurar oraciones, pero con, por ejemplo, contenidos semánticos más difíciles. Aquí estábamos viendo el parentesco. Entonces la niña lo que tenía que hacer era ver a su familiar, contarme qué era de ella, la mamá, el tío, la abuela, y luego estructurábamos la oración como para poder contar esa información con una oración de manera correcta. Entonces, aquí podía decir, ella es mi mamá. Vamos a ver un ejemplo. Muy bien. Yes. Next. ¿Quién es ella? Mi mami. Ella es mi mami. ¿Cómo se llama? Mi ella. Mi ella. Muy bien. Yes. Amy, ¿quién es él? Mi tata. Sí. Él es mi tata. ¿Cómo se llama? Arturo. Se llama Arturo. Muy bien. Sigamos. Next. Ahí si se fijan, ella se guía mucho por los pictogramas y bueno, el apoyo de la mamá es fundamental porque ella también la está guiando detrás de la cámara en cómo utilizar los diferentes pictogramas y gestos asociados para poder no saltarse ninguna parte de la oración. Muy bien.
Seguimos, podemos seguir complejizando y aumentando la longitud de las oraciones. Por ejemplo, aquí le agregamos el lugar. La Pepa está comiendo plátano en la cocina, en el supermercado, en el comedor, y vamos agregando también estas mini estructuraciones que habíamos visto antes, que era solamente en la cocina. Y a la vez podemos ir trabajando la comprensión de preguntas y volviendo a reforzar como respuesta las unidades más pequeñas que habíamos visto antes. Por ejemplo, ¿quién está comiendo? La Pepa. ¿Qué está haciendo? Está comiendo plátano. ¿Y dónde? En la cocina. Aquí hay otro tipo de oraciones, por ejemplo, con complemento circunstancial de funcionalidad. Por ejemplo, ¿quién está durmiendo? La mamá. ¿Qué está usando? La cama. ¿Para qué? Para dormir. Y luego estructuramos la oración completa. La mamá usa la cama para dormir. Aquí hay otro ejemplo, con un poquito de menos ayuda. Esto puede ser para un niño que ya maneje las palabras funcionales y que solamente necesite apoyo como para poder recordar las diferentes partes de la oración. Por ejemplo, ¿quién? ¿Qué hace? ¿Qué? Por, come, palomitas, cabritas. Y una vez que vayamos manejando los diferentes tipos de oraciones simples, pasamos a las oraciones complejas. Pero eso ya puede ser para otro día, ya ha sido mucha información. Ahora vamos a ver qué otros recursos podemos utilizar para seguir potenciando de manera visual el desarrollo morfosintáctico. Una página que les recomiendo mucho es Arasat, tiene millones de pictogramas. De hecho, está pensado para personas que no solo necesitan apoyo a nivel visual, sino que, por ejemplo, necesitan utilizar pictogramas como comunicación aumentativa alternativa. O sea, la cantidad de pictogramas que hay es gigantesca, uno puede encontrar lo que uno quiera. Otra página es soyvisual.org, tiene imágenes muy buenas, tiene una aplicación también que pueden bajar, y además de que la calidad de las imágenes es muy alta, también viene ya con ciertos pictogramas asociados. Ahí uno puede irlo en el fondo manipulando en base a lo que uno necesite. Pinterest, también buenísima. La cantidad de opciones y de ideas para trabajar estas cosas es muy, muy, muy grande. Por ejemplo, están estos libros adaptados que son manipulables, súper importante porque, como habíamos dicho, la atención no es un punto fuerte, entonces necesitamos generar cosas que sean lúdicas, que sean entretenidas para poder ya asegurarnos de base la atención y mejorar un aprendizaje, asegurar el aprendizaje. Está, por ejemplo, estos libros que son como, o sea, estructuración de oraciones, pero que son como libros, entonces tienen una variabilidad súper importante. Lo único que hay que tener en cuenta, eso sí, es que hay que acotarlo a elementos que sean altamente funcionales, ¿ya? No podemos empezar a trabajar con 30 elementos si solamente van a servir en un principio 10. Entonces igual siempre tener la flexibilidad y la capacidad de adaptar el material. Son ideas muy buenas, pero que hay que irlas viendo niño a niño. Otra opción es esta aplicación que se llama My Play Home. A mí me gusta mucho para lo que había nombrado anteriormente relacionado con la capacidad de generalizar. Porque en este juego tenemos diferentes personas, diferentes partes de la casa, y por ende la capacidad de poder hacer diferentes cosas es muy alta. Se puede ver tele, cocinar, comer, comprar, lavar. Entonces podemos ir cambiando la persona y con diferentes verbos. Y el niño puede ocupar toda la estructuración de oraciones que habíamos trabajado mientras juega. Entonces es muy buena para ir generalizando. Y ya aquí nos salimos un poquito de lo morfosintáctico. Ahí existen, por ejemplo, los cuentos adaptados. El niño puede ir contando cuentos con los pictogramas abajo y estructurando las oraciones correspondientes a la historia. Para nivel discursivo, por ejemplo, también hay hartas ayudas visuales para ayudar a recordar los marcadores discursivos, por ejemplo, la palabra primero, después, al final. Y aquí algunas de las ideas que también utilizamos en EduGown, que también nos estamos saliendo de lo morfosintáctico, pero por ejemplo para poner una pista de dónde se cuelga la mochila, acá arriba. Nosotros también tenemos un panel que hacemos al inicio de cada sesión que ayuda a estructurar visualmente lo que vamos a hacer, lo que ha pasado durante la semana, la información temporal, espacial, qué día es, la fecha, el mes, diferentes cosas. Niños que, por ejemplo,
quizás a nivel expresivo todavía no tienen la habilidad de poder contar qué es lo que comieron, cómo llegaron, con quién vinieron, les ofrecemos también algo más visual para que ellos puedan apuntar o se puedan apoyar de lo que quieren decir. Y así el mundo de las pistas visuales es muy grande. Lo que siempre hay que tener en cuenta es la motivación, como les decía, ocupar cosas que generen motivación en el niño, que pueda mantener su atención, que genere que la quiera usar. La familiaridad y lo cotidiano, siempre tener en cuenta que las palabras que vamos a potenciar sean de alta ayuda para él, que las pueda ocupar en sus diferentes actividades de la vida diaria. Las oportunidades de uso, porque como habíamos dicho, el nivel de procesamiento necesita más tiempo y a la vez mayor cantidad de veces de exposición a lo que queremos hacer. Literalmente hay que irlo repitiendo y generando más espacios para poder ocuparlo más veces. Entonces siempre generar oportunidades de uso aumentadas en cuanto a cantidad. Y por último, lograr la generalización, que es uno de los pasos más difíciles, que es que la idea es llegar desde esta estructuración a nivel de tablero, a nivel de pictograma, gesto, a utilizarlo en la vida diaria. Por ende, ustedes como papás o como terapeutas van a tener la misión de poder generar situaciones donde las tengan que usar, ya saliéndonos del cuaderno, saliéndonos de la actividad en mesa, en suelo, en juego que hayan realizado, llevarlo a las actividades de la vida diaria, por ejemplo, cuando están almorzando, cuando están lavando loza, cuando están viendo tele, para que el niño ya lo que ocupó en este juego o en este tablerito lo pueda utilizar de manera funcional. Aquí están las referencias bibliográficas que utilicé para poder hacer el marco teórico. Espero que les haya gustado, que hayan podido sacar ideas nuevas y aprender cosas nuevas. Y muchas gracias a nombre de EduDown.